Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto, temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Sírvanles, no solamente cuando ellos los están mirando para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres, pues deben saber que cada uno, sea esclavo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Y ustedes, amos, pórtense del mismo modo con sus siervos, sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor que está en el cielo, y que Él no hace discriminaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, y bendeciré eternamente. Alabaré siempre tu nombre por encima de todas las cosas. Todas las generaciones cantan tus maravillas. Y yo también lo haré, durante toda mi vida. Canten todos la grandeza de Dios, canten con alegría, porque Dios es bondadoso y compasivo. No se enoja con nosotros y nos trata con amor. El Señor sostiene a los que caen y no los aplasta. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que toda la creación bendiga su nombre, desde ahora y para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Mientras iba camino de Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Y uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?» Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Una vez que el padre de familia se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y comenzaréis a golpear la puerta diciendo: «Señor, ábrenos». Y os responderá: «No sé de dónde sois». Entonces empezaréis a decir: «Comimos y bebimos contigo, y has enseñado en nuestras plazas». Pero os dirá: «No sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os arrojan fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos dice que la puerta de la salvación es angosta y que tenemos que esforzarnos para poder entrar por ella. Parecen palabras complicadas, duras, que nos pueden llevar incluso a pensar que Jesús no quiere que nos salvemos o que por lo menos nos pone las cosas difíciles como para poder lograrlo. Y sin embargo no es así. En primer lugar, porque la salvación no es simplemente obra de nuestro propio esfuerzo.
no significa simplemente que tengamos que poner todo de nuestra parte y nada más, sino que Cristo mismo se compromete con nosotros en esta empresa, en esta tarea, y Él mismo nos acompaña con su gracia y con su fuerza. En otra parte del Evangelio, con respecto al mismo tema, Jesús le dirá a sus apóstoles que lo que es imposible para un ser humano es siempre posible para Dios. Y por eso tenemos que contar con Dios en la tarea de nuestra propia salvación. A veces nos olvidamos de eso y prescindimos de su gracia, de su amor, de su fortaleza, y pretendemos por nosotros mismos sacar adelante nuestra vida, y eso no es posible. Por eso tenemos que buscar a Jesús intensamente y unirnos a Él con todo el corazón, con toda la vida, para que sea Él quien nos salve, por supuesto poniendo también todo de nuestra parte. Pero por otro lado, es poniendo todo de nuestra parte, como hemos dicho, que tenemos que salvarnos. A veces pensamos equivocadamente que basta con ser buenos, entre comillas, que basta pues con no hacerle mal a nadie, con cumplir aquellos mandamientos que son los más importantes, pero vivir en el fondo como vive cualquier persona. Y eso tampoco es cierto. Si bien la salvación es obra de Dios, Él necesita que nosotros nos esforcemos al máximo de nuestra capacidad y al máximo de nuestras posibilidades. Solamente de esa manera vamos a poder hacer que la salvación que Dios nos trae sea fecunda, que fructifique en nosotros. Todos hemos recibido talentos y, como nos enseña también el Evangelio, tenemos que multiplicarlos. Y por eso es que la puerta de la salvación es angosta, es estrecha. Implica esfuerzo, implica renuncia muchas veces, implica exigencia, y no podemos nosotros desatender a eso. Si queremos en verdad irnos al cielo, si queremos en verdad salvarnos, si queremos ganar lo que Jesús ha ganado ya para nosotros, tenemos que acudir a Él, a su gracia, pero poner también todo de nuestra parte, y eso implica esforzarnos, exigirnos, luchar, que hace parte de la vida cristiana. Entonces, como dice el Señor, esforcémonos, pongamos todo de nuestra parte para que podamos heredar la gloria de Dios, para que podamos irnos al cielo. Les confieso, queridos hermanos, que primero lo noté en el Evangelio según San Marcos y luego lo he ido viendo en los demás evangelios. ¿Me refiero a qué? Me refiero al hecho de que cada vez que en los evangelios alguien pretende sacar información preciosa de Cristo a través de una pregunta, se encuentra, en lugar de la respuesta, se encuentra con un llamado a la conversión o se encuentra con un mensaje mucho más profundo de lo que se esperaba. Mira lo que sucede, por ejemplo, en el texto de hoy, capítulo número 13 del Evangelio según San Marcos. Lo que tenemos aquí es que alguno le pregunta a Cristo, ¿serán muchos los que se salven? A ver, ¿qué clase de pregunta es esta? ¿Cómo se supone que debe responder Cristo a esa pregunta? Lo que tendría que decir Cristo es, se va a salvar el 30% de la humanidad, se va a salvar el 94% de la humanidad, se va a salvar el 1% de la humanidad. ¿Eso es lo que está esperando ese hombre? ¿Una especie de porcentaje? Y más interesante todavía preguntarnos, ¿qué consecuencias tendría ese dato? Por ejemplo, supongamos que Cristo dice, el 96% de la humanidad se va a salvar. Teniendo en cuenta que yo pertenezco a la humanidad, parecería lógico sacar esta consecuencia. Imposible no ganarse esa lotería. Es decir, tendría que estar muy de malas, tendría que ser muy mala suerte para caer yo en el 4% que no se pudo salvar. Es decir, que ese porcentaje puede servir para irresponsabilidad en la propia vida.
Si ese porcentaje es alto, entonces pues lo más probable es que me voy a salvar. O por el contrario, si ese porcentaje fuera demasiado pequeño, entonces alguien podría decir, puesto que apenas se va a salvar el 2% de la humanidad, entonces, si yo pertenezco a ese 2%, quiere decir que la gran mayoría de las personas que están a mi alrededor son unos condenados. Todos esos van para el infierno. Todos esos no tienen ni idea de lo que están haciendo y no debo apegarme mucho a ellos porque ellos quedarán abajo y yo iré arriba. O al revés, alguien podría pensar, vaya, si únicamente se va a salvar el 3% de la humanidad, ¿yo qué esperanza tengo? ¿Cómo voy a entrar en eso si nunca me he ganado ni siquiera la rifa de un chocolate en mi parroquia? ¿Cómo me voy a ganar esa oportunidad? No tiene caso luchar, no hay nada que hacer, lo único que me espera es la condenación eterna. Fíjate que la pregunta de este hombre, una mezcla de curiosidad y conveniencia propia, no tiene realmente un provecho, no tiene realmente un fruto bueno. Y por eso Jesús transforma esa pregunta en una predicación. Y la predicación es, date cuenta que tú tienes un llamado. Y date cuenta que tienes una oportunidad. Y date cuenta que tienes que aprovechar al máximo esa oportunidad porque es la única que tienes. Y eso es lo único importante. Lo demás déjaselo a Dios. Dios hará lo suyo, tú haz lo tuyo. Hermanos, uno de los documentos más profundos, más interesantes del apóstol San Pablo es la carta a los Efesios que hemos venido escuchando durante estos días. La carta a los Efesios es la carta a los cristianos que vivían en una ciudad llamada Éfeso. Esos son los Efesios. Éfeso quedaba y queda en la actual Turquía, un lugar muy remoto visto desde nuestra Colombia, pero muy cercano si pensamos en que las enseñanzas que el apóstol San Pablo escribió a esa comunidad le siguen hablando a nuestro corazón y a nuestra realidad. Hoy, por ejemplo, la lectura nos invita a considerar cómo el Evangelio transforma el tejido social. Sabemos muy bien que Cristo nuestro Señor sanó muchos enfermos y la enfermedad es como tener dañados algunos tejidos en la mano, en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en los riñones. Pero así como los tejidos de nuestro cuerpo se dañan, por ejemplo, por el cáncer, y Dios nos libre, pues así también el tejido de la sociedad tiene sus propias enfermedades. También la sociedad está enferma. Y si nosotros reflexionamos unos minutos, nos damos cuenta que hay muchas enfermedades que afectan a la sociedad. Por ejemplo, cuando hay violencia en las familias, cuando los niños crecen en un ambiente de gritos, de insultos y de acusaciones, pues ¿qué significa eso? Que hay una enfermedad. La familia está enferma. El aborto, permitido como si fuera cosa normal en muchos países del mundo,
que también intenta cada vez legalizarse más aquí en Colombia. Es una espantosa enfermedad, porque estamos hablando de una sociedad que destruye a sus miembros más débiles, a los más inocentes. El maltrato contra la mujer es otra enfermedad. En muchos países y también en el nuestro sigue habiendo demasiada violencia contra la mujer. Muchos no ven a la esposa como esa compañera de camino que Dios les ha dado, sino únicamente como un instrumento de trabajo o un instrumento de placer. Y por supuesto, esto no es lo que Dios quiere. Cuando vemos el cuerpo de la mujer utilizado, prostituido, vendido, entonces descubrimos otra enfermedad de la sociedad. Las tremendas diferencias económicas y de oportunidades que tiene la gente en la sociedad, ese es otro cáncer, porque esas divisiones finalmente engendran otra situación peor que se llama la violencia. Si uno busca cuáles son las causas de los paramilitares en Colombia, tiene que hablar de la guerrilla. Y si uno busca las causas de la guerrilla, encuentra injusticia social. Tantas personas que han sido privadas de sus derechos, tantas personas que jamás podrán tener un pedazo de tierra o un salario digno, eso es una enfermedad de la sociedad y eso engendra muerte. En el tiempo del apóstol San Pablo había también otras enfermedades. Por ejemplo, la esclavitud. En el tiempo del apóstol San Pablo, el régimen que existía era el del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, lo mismo que muchos otros modos de gobierno y muchos otros reinos de la antigüedad, funcionaba de un modo que a nosotros nos puede parecer espantoso, pero estoy seguro que no es menos espantoso que las cosas que ya he mencionado que existen en nuestra época. ¿Y cómo era que funcionaba esa sociedad? Había un pequeño porcentaje de ciudadanos que eran libres y los demás eran esclavos. El porcentaje de personas libres era muy pequeño. En muchos casos, solo un 10% de las personas eran ciudadanos libres. Y eso significa que el 90% de la gente vivía en régimen de esclavitud, desprovistos de derechos, desprovistos de esperanza, tratados únicamente como máquinas para la producción y para el provecho de sus amos. Por dar una idea de estas cifras, suponiendo que Colombia tenga unos 40 millones de personas, eso significa que si Colombia hubiera existido en ese tiempo, 36 millones de esclavos habría en este país, casi todo el mundo. ¿Y por qué esos esclavos no se rebelaban? Pues algunas veces intentaban rebelarse. Existe el nombre de ese famoso líder revolucionario de la antigüedad llamado Espartaco. Espartaco fue un esclavo que se rebeló contra el imperio, pero el imperio sabía que necesitaba mantener esos millones de personas completamente subyugadas, absolutamente dóciles, y para eso la herramienta preferida era el terror, la violencia. En el caso de Espartaco, por ejemplo, la rebelión acabó muy mal.
este hombre y el ejército revolucionario que él quiso formar fue juzgado y condenado al peor suplicio que había en esa época, al más doloroso y vergonzoso, la cruz. Espartaco fue crucificado y junto con él miles de personas. Es decir, que a través de ese régimen de miedo, de terror, se mantenía humillada, se mantenía oprimida la gente. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que llega la noticia del Evangelio. Llega una vida nueva, llega una fuerza nueva, llega un mensaje nuevo que es el mensaje de Jesucristo. Empezando en Jerusalén, podemos pensar en el día de Pentecostés, una onda maravillosa, una explosión de amor, un mensaje de salvación empieza a difundirse por toda la faz de la tierra. Se llama el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, este Evangelio nos habla de nuestro valor y de nuestra dignidad como seres humanos. Este Evangelio nos habla de cuánto nos ha amado Dios y cómo somos preciosos ante sus ojos, hasta el punto de que Dios Padre ha entregado a su propio Hijo, quien derramó su sangre por perdón de nuestros pecados. Entonces uno se da cuenta que ese imperio romano, que tenía un 90% de su población esclavizada y que utilizaba un régimen de crueldad y de terror para agachar la cabeza de esos esclavos, tenía que entrar en conflicto con el mensaje liberador, el mensaje lleno de misericordia, el mensaje lleno de amor del Evangelio del Señor. ¿Y qué sucede? Sucede que el Evangelio tiene que transformar esa realidad. Pero aquí es donde llega nuestro punto, y es para lo que nos sirve el pasaje del Evangelio, el pasaje de la primera lectura de hoy. Pablo se da cuenta de que existe esa esclavitud. Y por supuesto que esa esclavitud no corresponde al plan de Dios. Es una enfermedad del tejido social. Es una enfermedad que tiene que ser sanada, que tiene que ser corregida. Pero el remedio que propone San Pablo y que aparece, por ejemplo, en este capítulo 6 de la carta a los Efesios, es un remedio un poco extraño, porque San Pablo no es otro Espartaco. San Pablo no le dice a esa multitud numerosísima de esclavos, no le dice, organicémonos, hagamos otro ejército más poderoso que el de Espartaco para vencer a los romanos. San Pablo no propone un mensaje de responder a la violencia con violencia. Yo sé que para mucha gente la propuesta de Pablo, que es la propuesta de la Iglesia y que es la propuesta de la Biblia, puede parecer corta, insuficiente, pobre. Pablo lo que propone es algo muy distinto. Se trata de la transformación de la sociedad, pero no desde la exterioridad de las armas. Porque cuando a uno lo amenazan con una pistola o con una ametralladora, están moviéndolo o lo están uno obligándose a mover, pero desde fuera. En cambio, lo que Pablo propone es desde dentro. Lo que Pablo propone es que sea la fuerza de la convicción, la fuerza de la salvación traída por Cristo, la fuerza de los corazones renovados, la que haga una sociedad nueva. Es decir, Pablo empieza a trabajar en los corazones y en la mente de las personas. Por dar un ejemplo actualizado a nuestra situación, cuando se habla del aborto, que para mí es como
el resumen de los crímenes más abominables, uno sabe que es muy bueno tener leyes, pero esas leyes siguen siendo exteriores. La verdadera lucha contra el aborto tiene que hacerse en el plano y en el modo en el que lo hizo San Pablo. Es decir, hay que empezar por formar el corazón y la mente de las familias y especialmente de los jóvenes en el valor del cuerpo humano, en el valor de la vida humana, en el verdadero sentido de la sexualidad humana. No es gran solución poner leyes coercitivas, leyes que castigan y castigan el mal, si no trabajamos al mismo tiempo, incluso con mayor fuerza, adentro, mis hermanos. Hay que trabajar en ese corazón. La esclavitud hay que arrancarla, pero antes de arrancarla de los libros de leyes y de los juzgados, hay que sacarla primero de los corazones. Y eso fue lo que hizo Pablo. Entonces Pablo escribe a esos esclavos diciéndoles que ellos han de vivir sirviendo no tanto a sus amos, sino sobre todo a Cristo. Que piensen que todo servicio se lo están haciendo a Cristo, de modo que no haya reproche que se les pueda justamente hacer. Y luego habla también a todos, es decir, incluyendo a las personas libres de aquella época, haciéndoles ver que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y en ese sentido, pues todos somos súbditos de Cristo. Bueno, ¿qué sacamos en conclusión de esta lectura? Vamos a resumirlo en 4 puntos. Primero, no solo las personas están enfermas, la sociedad también está enferma. Segundo punto, en nuestra época hay una serie de plagas espantosas que están sucediendo y que son las enfermedades de nuestro tiempo. Y entre ellas hay que señalar el irrespeto a la vida, el ataque a las familias y también la injusticia social, entre otros muchos, pero señalo esos 3 como los más graves. Tercer punto, en la antigüedad y también en nuestra época ha habido gente que ha querido cambiar las cosas por la fuerza y desde fuera, por ejemplo, con muchas leyes o por ejemplo con el vigor de las armas. Eso no funciona. Y cuarto punto, las verdaderas renovaciones, la verdadera transformación de la sociedad sucede desde lo profundo del corazón, sucede desde lo profundo de la mente. Y eso es lo que hace el apóstol San Pablo cuando quiere que nosotros comprendamos, por una parte, la enorme dignidad que todos tenemos y por otra parte, que todos también tendremos que rendir cuentas ante Cristo, porque súbditos suyos somos. Esta es la manera de renovar la sociedad, esta es la manera de renovar la familia, desde adentro, desde el corazón, desde la convicción, desde el centro del alma. Cuando el ser humano obra desde su centro, desde su convicción, esa convicción permanece y ese cambio dura. En cambio, cuando las transformaciones se quieren lograr a base de garrote y de ejércitos, no duran. Y por eso vemos que todos esos intentos supuestamente revolucionarios, lo único que hacen es cambiar unas crueldades por otras. El régimen de explotación y de desigualdad social que tenía Cuba, por ejemplo, fue cambiado radicalmente por el marxismo comunista que trajo Fidel Castro. Pero entonces Fidel Castro empezó a hacer sus propias injusticias, condenó a muerte muchísima gente, encerró a sus enemigos, una cantidad de presos políticos. Las soluciones no están en ese tipo de revoluciones, en ese tipo de ataques. Las soluciones y las respuestas no están en esa violencia que solamente va a engendrar más violencia. La cosa empieza siempre en el corazón,
Empieza en la convicción, empieza en la sinceridad, empieza en la verdad del alma que se abre hacia Dios. Viendo las enfermedades que tiene nuestra sociedad hoy en día, pidamos al Señor que los corazones se abran al poder, a la luz, a la belleza, al encanto del Evangelio, para que podamos llevar una vida digna de hijos suyos, digna del valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz, sacramento que renovamos en esta Eucaristía.